Descendieron a la cueva más profunda de la Tierra, y nadie estaba preparado para lo que les esperaba allí abajo. Lo que comenzó como una simple expedición científica se convirtió en un encuentro con algo que nunca debió existir. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Marcus Daniels había aprendido a vivir con el silencio, del mismo modo en que un soldado aprende a convivir con el peligro, como una presencia constante, invisible y pesada. Durante años había sobrevivido al calor abrasador de Afganistán, a las noches en que el viento arrastraba el polvo y el miedo, y a los amaneceres donde el silencio después de una explosión era más aterrador que el propio estruendo. Ese silencio, el que seguía al caos, el que se extendía sobre los cuerpos y los escombros, se había convertido en una herida abierta dentro de él. En Atlanta, años después, aún lo sentía respirando con él, acompañando sus días vacíos y sus noches inquietas. En su pequeño apartamento, cada tic del reloj se convertía en una detonación. Las sombras del pasillo parecían ecos de un pasado que se negaba a morir. Tenía 40 años, pero la rigidez de sus movimientos, las cicatrices en el hombro y el dolor persistente en la rodilla izquierda, hablaban de un hombre mucho mayor, desgastado por la memoria y el tiempo. Desde su regreso, Marcus había intentado llenar ese vacío con algo que se pareciera a propósito. Se convirtió en documentalista, vagando por lugares que otros evitaban. Grababa aldeas olvidadas, ruinas consumidas por la naturaleza, cementerios sin nombre y campos de batalla cubiertos por la hierba del olvido. Sus películas eran crudas, sin adornos, sin la intención de conmover, sino de mostrar lo que quedaba cuando la humanidad se marchaba. A veces, en los pequeños festivales independientes, alguien le daba una palmada en el hombro y le decía que tenía talento. Pero el reconocimiento nunca llegaba. Vivía de encargos, proyectos breves que apenas le permitían pagar el alquiler y comprar comida. Lo único que no abandonaba era su cámara, un cuerpo metálico desgastado que había sido su única compañera durante años. A través del lente, el mundo parecía más lejano, más soportable. Una mañana, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje que no encajaba con los demás. El asunto decía, propuesta de expedición, Cueva de Beriovkin. Pensó que era spam, una equivocación, o algún intento de reclutamiento para un proyecto sin presupuesto. Pero algo en la sobriedad del texto le llamó la atención. El remitente era una institución mixta entre una universidad geológica de Georgia y una fundación de investigación estadounidense con sede en Savannah. La invitación era clara. Lo querían como documentalista para acompañar a un equipo científico en una expedición a la cueva más profunda conocida por el ser humano. Todos los gastos cubiertos. Libertad creativa total. Una oportunidad única para registrar lo que ningún ojo humano había visto. El tono del mensaje no era de súplica ni de entusiasmo. Era formal, seguro, como si ya supieran que él aceptaría. Leyó el mensaje 3 veces, luego 4. Lo dejó abierto en la pantalla mientras salía al balcón a fumar. Desde su ventana, la ciudad se extendía como un mar gris, indiferente. El ruido de los coches se mezclaba con el zumbido de los cables eléctricos, y por un momento pensó que tal vez el silencio, que tanto temía, no era el de la ausencia de sonido, sino el de su propia vida estancada. La frase, la cavidad natural más profunda de la Tierra, resonó en su mente como un eco lejano. Había pasado su vida descendiendo a lugares prohibidos, buscando lo oculto. Quizá esa era la continuación natural de su camino. Bajar una vez más, no al infierno de la guerra, sino a las entrañas del planeta. Durante los días siguientes intentó convencerse de que no debía hacerlo. Revisó sus equipos, su pasaporte, su cuenta bancaria. Todo parecía dispuesto para impedirle marchar. Pero cuanto más lo pensaba, más irresistible se volvía la idea. En las noches soñaba con pasadizos angostos, con luces temblorosas y con un sonido sordo que provenía del fondo de la tierra. En esos sueños, la oscuridad no lo asfixiaba, lo llamaba. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor invisible. Empezó a sentir que la cueva ya lo conocía antes de que él la conociera a ella. Finalmente, respondió al correo. Aceptó sin pensarlo más.
No se lo contó a nadie. No tenía a quién. Empacó su cámara, sus libretas y algo de ropa. Durante las semanas previas al viaje, se sumergió en la lectura de informes antiguos. Encontró referencias soviéticas sobre Beryovkin, escritas en hojas amarillentas, donde las coordenadas y los datos se mezclaban con observaciones inquietantes. Colapso parcial en el túnel central, interrupción de comunicación por radio. El aire parece moverse solo. En los márgenes a veces, alguien había escrito frases apresuradas, casi ilegibles, que terminaban abruptamente. Una de ellas, repetida en 3 informes distintos, decía: la misión fue interrumpida por razones de seguridad. Nadie explicaba cuáles. Una noche, encontró un testimonio anónimo en un foro ruso de exploradores subterráneos. El mensaje estaba enterrado entre decenas de historias absurdas, pero ese en particular le heló la sangre. Esa cueva respira. Si te acercas demasiado, te devuelve el aire. Marcus lo leyó varias veces, tratando de decidir si era una metáfora o un aviso. No podía evitar recordar las noches en Afganistán, cuando el viento soplaba desde los túneles y traía consigo el olor metálico del polvo y la sangre. A veces, el aire mismo parecía tener memoria. Quizá la tierra también. El viaje fue largo. Voló a Moscú, luego a Tiflis, y desde allí tomó un helicóptero militar hacia una base geológica en las montañas del Cáucaso. Desde el aire, el paisaje parecía primitivo, anterior a cualquier civilización. Montañas blancas cubiertas por niebla, valles oscuros, ríos que cortaban la piedra como venas abiertas. El ruido de las hélices llenaba la cabina, pero Marcus solo oía su respiración. Pensó en su padre, un obrero del sur que había muerto sin haber salido nunca de su ciudad natal. Su padre solía decirle que el mundo no ofrecía salidas para hombres como ellos, solo túneles. Marcus había huido del suyo en busca de algo más, pero en el fondo siempre había estado descendiendo. El helicóptero aterrizó en un claro cubierto de escarcha. Allí se levantaba el campamento de la expedición, un conjunto de tiendas, contenedores metálicos y antenas. Hombres y mujeres con rostros tensos y silenciosos lo recibieron sin sonreír. Había científicos georgianos, rusos, franceses y 2 estadounidenses además de él. El líder era un ruso corpulento llamado Demidov, con una voz que sonaba a piedra molida. Su inglés era áspero pero suficiente. Al estrecharle la mano, dijo simplemente: «Aquí, la montaña decide quién se queda». No fue una advertencia, fue una constatación. Marcus pasó los siguientes días filmando los preparativos. Las pruebas de los equipos de escalada, las mediciones de temperatura y presión, las reuniones en las que el aire se llenaba de palabras técnicas y silencios incómodos. Todos parecían profesionales, pero ninguno miraba directamente hacia la entrada de la cueva. El agujero en la roca, negro y enorme, dominaba el paisaje como una herida abierta. Los pinos que lo rodeaban estaban retorcidos, como si hubieran crecido evitando mirar en esa dirección. Los lugareños que traían provisiones no se acercaban demasiado. Uno de ellos, un pastor de rostro curtido, se persignó y murmuró algo en georgiano que Marcus grabó sin entender. Alguien le tradujo más tarde: «La montaña respira y su aliento mata». La primera noche en el campamento fue larga. Marcus se quedó despierto en su tienda, escuchando el murmullo del viento. Pero no era un viento normal. A ratos parecía un suspiro, un ritmo bajo y constante, como el de un pecho que se expande y se contrae en sueños. El aire estaba tibio, lo bastante para empañar las paredes de la tienda. Intentó dormir, pero el sonido se le metió en los huesos. Salió afuera, envuelto en su abrigo, con la cámara en la mano. Grabó la oscuridad. A lo lejos, la boca de la cueva se distinguía apenas como una sombra más densa entre las sombras. Su lámpara apenas alcanzaba a iluminar el borde de la entrada, pero por un instante creyó ver algo moverse dentro. Una oscilación leve, como si la oscuridad tuviera su propio pulso. De pie ante aquella apertura, Marcus sintió una mezcla de miedo y reconocimiento. El aire que salía del interior olía a hierro y a piedra mojada, pero también a algo más, algo vivo. Pensó que, después de todo, no había diferencia entre las cuevas y los hombres. Ambos escondían lo que temían mostrar. Encendió la cámara, enfocó la entrada y con voz baja
registró su primera toma. Cueva de Beriovkin. Expedición día 0. El mundo se termina aquí y comienza otro más antiguo. Su voz sonó extraña, débil, como si el eco no quisiera devolverla. El viento se intensificó un momento, luego se calmó. Marcus se quedó allí, mirando la oscuridad. Por un instante le pareció que la cueva exhalaba, como si respondiera a su presencia. No supo si lo imaginó o si realmente había sentido el aire moverse. Volvió a la tienda, dejó la cámara sobre la mesa y se sentó en silencio, escuchando su propia respiración mezclada con la del monte. Pensó que el silencio no era ausencia de vida, sino la forma en que la tierra recordaba. Esa noche, antes de quedarse dormido, tuvo la certeza de que lo que esperaba allá abajo no era simplemente un vacío. Era algo que había estado durmiendo demasiado tiempo y que ahora sabía que él había llegado. El amanecer sobre el campamento apenas trajo claridad. Un velo de niebla descendía desde las laderas, difuminando los contornos de las tiendas y volviendo al mundo borroso, como si la montaña quisiera cubrir lo que estaba a punto de ocurrir. Marcus se levantó antes que los demás. No había dormido. El murmullo del viento había cambiado. Ya no era un suspiro continuo, sino un ritmo intermitente, como una respiración irregular. Tomó su cámara, revisó el equipo y miró hacia la entrada de la cueva. La abertura negra lo observaba desde la distancia como un ojo abierto, inmóvil, eterno. Los miembros de la expedición comenzaron a moverse en silencio. El aire olía a metal, sudor y café recién hervido. Demidov daba órdenes en ruso, cortas y precisas. Ilya, uno de los técnicos, comprobaba las cuerdas, mientras Irena revisaba las botellas de oxígeno con un gesto automático y contenido. Nadie hablaba de lo que sentía, pero todos evitaban mirar hacia la oscuridad. Marcus observó sus movimientos con la cámara. El contraste entre la preparación humana, tan frágil, tan minuciosa, y la inmensidad de la entrada lo hizo sentir diminuto. El primer descenso comenzó poco después del mediodía. El sol no lograba penetrar la neblina, y la luz parecía quedarse suspendida justo sobre el borde del abismo. Marcus fue el último en bajar. El contacto de las manos con la cuerda, áspera y fría, le devolvió la sensación familiar del peligro. Su cuerpo recordaba aquella mezcla de adrenalina y calma que lo había sostenido en la guerra. Pero esta vez no había enemigos, ni explosiones, ni órdenes. Solo la gravedad, la piedra y el silencio. Los primeros metros fueron fáciles. La luz del exterior aún alcanzaba a delinear los bordes del pasadizo. Sin embargo, a medida que descendían, el aire se volvía más denso, más pesado, cargado de humedad y un leve olor a óxido. La pared estaba cubierta de una película brillante, como si transpirara. Cada paso que daba resonaba con un eco que se deformaba en la distancia. Marcus detuvo su descenso un instante y escuchó. El sonido no se expandía como un eco normal. Era más bien como si el túnel absorbiera el ruido y lo devolviera con un retardo extraño, una réplica imperfecta de su propio movimiento. Cuando llegaron al primer punto de descanso, a unos 400 metros, encendieron las lámparas. La luz se extendió por la caverna, revelando paredes grises salpicadas de marcas verticales. Marcus enfocó la cámara y se dio cuenta de que no eran simples grietas. Parecían arañazos, dispuestos en hileras ascendentes. Nadie comentó nada, pero vio cómo Demidov pasó su mano sobre una de las marcas y luego la retiró con rapidez. El pequeño campamento subterráneo se organizó en minutos. Las tiendas se alzaron sobre la piedra. El equipo eléctrico zumbaba tenuemente, y las voces resonaban con una suavidad inusual. Había algo en el aire que aplastaba las palabras, como si cada frase pronunciada se hundiera en la humedad. Marcus filmó los rostros de los exploradores. En las cámaras, la luz temblaba, y la respiración de todos se oía más fuerte que sus pasos. Durante la cena, Irena intentó romper el silencio con un comentario banal sobre la textura de las rocas, pero nadie respondió. Víctor, el más joven del grupo, mantenía los ojos fijos en la oscuridad que se abría más adelante. Marcus notó que su mano temblaba ligeramente. Demidov, sentado frente a todos, observaba el mapa con el ceño fruncido. Finalmente dijo, «Mañana seguimos hasta el nivel de los 900 metros. Ahí establecemos el segundo punto,
Nadie baja solo. Nadie habla más de lo necesario. La noche cayó sobre ellos como una manta espesa. Marcus no podía dormir. El goteo constante del agua le marcaba un ritmo en la cabeza, acompasado con los latidos de su propio corazón. Sacó la cámara y la encendió. El lente capturó la oscuridad frente a la tienda, y por un instante, mientras ajustaba el enfoque, creyó distinguir una sombra que se movía contra la pared. Una forma sin contorno, como una oscilación del aire. Volvió a revisar la grabación. Nada. Solo ruido estático y un ligero parpadeo de luz. Intentó relajarse, pero el silencio dentro de la cueva no era normal. No era una ausencia de sonido, sino una presencia que respiraba con ellos. Cada inhalación suya parecía tener respuesta, como si la piedra también respirara, copiando el ritmo de sus pulmones. Recordó las palabras del pastor: la montaña respira y su aliento mata. Se preguntó si aquella frase había sido una superstición o una advertencia. En algún momento de la madrugada, se durmió brevemente y soñó que arrastraba la cámara por un túnel tan estrecho que apenas podía moverse. Sentía la piedra cerrarse sobre él, el aire volverse espeso, caliente. Oía pasos detrás, suaves, sincronizados con los suyos. Cuando intentaba girar la cabeza, el túnel se encogía más, y una voz sin timbre susurraba su nombre desde la oscuridad. Despertó jadeando. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Todo estaba en calma, salvo por el ruido leve, persistente, de un golpe metálico que venía de lo profundo. No era constante. 3 golpes, silencio, luego 2 más. Marcus se quedó escuchando, sin poder determinar si provenían del interior de la cueva o de su propia mente. A la mañana siguiente, los rostros del grupo reflejaban la falta de sueño. El aire se sentía más cálido, y un vapor fino cubría las paredes. La humedad había aumentado. Irena intentó comunicarse con la superficie, pero la radio emitía solo un zumbido intermitente. Cuando ajustó la frecuencia, se escuchó por un segundo una voz, pero no era humana. Era un eco digital, fragmentado, que parecía repetir las mismas sílabas en un tono cada vez más bajo, como si las palabras cayeran en un pozo sin fondo. Marcus grabó todo. En el visor, el sonido de su propia respiración se entrelazaba con aquel ruido eléctrico. Cuando detuvo la grabación y la revisó, notó algo que no recordaba haber dicho. En el audio, su voz susurraba su nombre 2 veces. Nadie más lo oyó. Guardó silencio. El segundo descenso comenzó con una mezcla de tensión y rutina. Los cuerpos se movían lentamente, medidos por la prudencia. Las lámparas frontales dibujaban círculos de luz sobre la piedra. A veces, entre las sombras, Marcus tenía la sensación de que algo se movía fuera del alcance del haz luminoso, una oscilación sutil que desaparecía cuando intentaba enfocarla. Cuanto más se adentraban, más notaba que el aire cambiaba de temperatura, alternando frío y calor en intervalos regulares. No podía ser coincidencia. En la siguiente parada, a casi 900 metros, instalaron un nuevo punto de observación. La cueva se abría en un salón amplio, de techo irregular y paredes cubiertas de humedad. Allí el sonido se comportaba de manera extraña. Cuando alguien hablaba, el eco llegaba segundos después, deformado, repitiendo algunas palabras y omitiendo otras. Víctor fue el primero en notarlo. Dijo, probando, y el eco respondió, ando, Wram. Nadie quiso repetir el experimento. Mientras el grupo descansaba, Marcus se apartó unos metros con su cámara. El lente captó un hilo de vapor que ascendía desde una grieta en el suelo. Era como el aliento de un animal dormido. Se agachó y acercó la mano. El aire era cálido, casi humano. Sintió un escalofrío. En ese momento, escuchó detrás de él un roce, como si alguien arrastrara una cuerda. Giró la cámara, pero no había nadie. Solo el sonido de su respiración amplificada por la piedra. Regresó al campamento con el pulso acelerado. Irena estaba revisando los sensores y dijo que los medidores de presión atmosférica mostraban fluctuaciones rítmicas. Como si la montaña respirara, comentó con una sonrisa nerviosa. Demidov le lanzó una mirada seca. No digas tonterías, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Esa noche, el sueño volvió a traicionar a Marcus. Soñó que caminaba por un túnel infinito, sin fin ni principio,
y que cada paso lo acercaba a un latido sordo que provenía de las profundidades. El aire vibraba, y cuando alzaba la vista veía sombras pegadas al techo, contorsionándose con lentitud, como si fueran extensiones vivas de la roca. Se despertó con la boca seca y una sensación de opresión en el pecho. Encendió la cámara. En el reflejo del lente vio su propio rostro deformado por la luz, y detrás de él, por una fracción de segundo, creyó distinguir un contorno. Algo oscuro, humano, pero sin forma precisa. Apagó la cámara y la dejó a un lado, aunque el temblor en sus manos no se detuvo. A la mañana siguiente, cuando revisaron la grabación, no encontraron nada. Sin embargo, mientras avanzaban hacia la siguiente sección, el ruido metálico regresó. Esta vez todos lo oyeron. Era un golpe seco, repetido en intervalos irregulares. Demidov ordenó silencio. Se quedaron quietos, escuchando. El sonido se detuvo. Y entonces, muy lejos, vino una respuesta. 3 golpes, luego 2, como si algo o alguien les respondiera desde el otro lado de la tierra. Marcus encendió la cámara y apuntó hacia la oscuridad. La lente no captó nada, solo la negrura infinita que parecía moverse por sí misma. Por primera vez en muchos años, sintió miedo verdadero. Un miedo que no venía del peligro físico, sino de la certeza de estar ante algo que no debía ser observado. El descenso había cambiado. Ya no era una expedición científica. Era un viaje hacia el interior de algo que respiraba, algo que los observaba sin ojos, que aprendía sus ritmos, sus voces, sus nombres. Marcus no lo sabía aún, pero aquella primera noche bajo tierra sería el límite invisible entre la razón y lo que comenzaba a despertar bajo sus pies. El tercer día amaneció sin amanecer. Allá abajo no había luz ni tiempo, y el concepto mismo de día o noche había perdido sentido. El grupo seguía su descenso, sin saber si el mundo exterior aún existía. La cuerda era la única conexión con la superficie. Una línea delgada entre 2 realidades que se volvían cada vez más ajenas entre sí. El aire se había transformado. Ya no era solo húmedo y caliente. Ahora tenía un peso, una textura casi tangible, como si se moviera con voluntad propia. Marcus lo sentía presionarle los pulmones con cada respiración. El descenso hacia los 900 metros comenzó en silencio. Nadie hablaba. Los movimientos eran lentos, estudiados, pero en los rostros se adivinaba el cansancio. Los músculos dolían, la piel se pegaba al equipo, y el sudor no se secaba nunca. Marcus pensó que aquel calor no podía proceder de la profundidad natural de la tierra. Era demasiado orgánico, pulsante, irregular. A veces sentía una corriente tibia ascender desde abajo, golpeándole el rostro como un soplo, y otras, un frío súbito que le erizaba los brazos. El aire no era inerte. Cambiaba, respiraba, se contraía y se expandía con un ritmo que ya ninguno se atrevía a ignorar. Demidov ordenó una breve pausa. Los hombres bebieron agua, en silencio, sin mirarse. Víctor permanecía apartado, sentado sobre una roca, con los ojos vacíos. Marcus lo observó un momento. Algo en su postura era distinto, como si no estuviera realmente allí. Al acercarse, notó que el joven respiraba rápido, casi jadeando, y murmuraba algo entre dientes. Cuando Marcus le preguntó si estaba bien, Víctor levantó la vista. Tenía los ojos dilatados y sus labios se movían sin sonido, hasta que por fin susurró: «No estamos solos». Su voz era apenas un hilo de aire. Nadie quiso preguntarle qué había visto. A esas alturas cualquier explicación resultaría inútil. Demidov lo envió con Irena hacia el campamento más cercano para que descansara, aunque ambos sabían que no regresarían a la superficie todavía. Marcus siguió grabando, moviéndose con la cámara entre las sombras, documentando no solo los paisajes, sino también los gestos. La mirada de cada miembro del grupo se había vuelto tensa, alerta. La cueva ya no era un objeto de estudio, era una presencia. A medida que descendían más, el calor aumentaba. Las paredes rezumaban humedad, y un vapor fino flotaba en el aire, formando una niebla rojiza bajo la luz de las linternas. El sudor se mezclaba con la tierra, y los cascos brillaban bajo el resplandor de las lámparas. Los sensores marcaban variaciones de presión imposibles de explicar. A cada paso, Marcus tenía la sensación de escuchar un sonido bajo, profundo,
que no provenía de ningún lado concreto. Una vibración grave, continua, que se metía en los huesos. El grupo se detuvo frente a una galería más ancha. El espacio era enorme, y la luz de las linternas no alcanzaba a tocar el techo. Allí el aire estaba en movimiento, girando suavemente, como si algo gigantesco respirara dentro de la piedra. Cuando Marcus encendió la cámara, el sonido se intensificó por un momento, y el micrófono captó una frecuencia que ningún oído humano podía reconocer del todo. En la grabación, más tarde, ese sonido se asemejaría a un latido. Demidov ordenó montar un nuevo campamento. Los científicos instalaron sensores térmicos y medidores de presión. Las cifras no tenían sentido. El aire se expandía y contraía en intervalos regulares. Irena lo llamó el pulso de la montaña. Nadie se rió. Nadie quiso ponerle otro nombre. Esa noche, Marcus no filmó. Se sentó solo en un rincón, observando cómo el vapor ascendía por las paredes. No sabía si era niebla o algo más. En algunos puntos parecía moverse contra el flujo natural del aire, subiendo en espirales lentas, torciéndose sobre sí mismo. Lo más inquietante era que esas formas, por momentos, parecían seguir patrones, como si respondieran a la respiración del grupo. Marcus trató de convencerse de que eran ilusiones provocadas por el cansancio, pero el pensamiento no lo consoló. A medianoche, un grito rompió el silencio. Era Víctor. El sonido resonó en las paredes y volvió multiplicado, deformado, como si muchas voces gritaran al mismo tiempo. Cuando Marcus corrió hacia la fuente del sonido, lo encontró de pie, con la linterna apuntando a la pared. Su rostro estaba blanco, y su cuerpo temblaba. En la roca, a la altura de su cabeza, había 3 marcas frescas, húmedas, como si alguien, o algo, las hubiera hecho con las uñas. No eran grietas naturales. La piedra estaba desgarrada, y de las incisiones salía vapor. Demidov examinó las marcas sin decir palabra. Luego ordenó guardar silencio y continuar el descenso al amanecer. Nadie protestó. La disciplina se había convertido en una forma de supervivencia. Al día siguiente, a más de 1000 metros de profundidad, comenzaron los fallos en las comunicaciones. La radio emitía ruidos, pero no voces. A veces, sin embargo, se escuchaban fragmentos de palabras, murmullos incomprensibles que parecían responder a las emisiones del grupo. Irena cambió la frecuencia, y por unos segundos, una voz emergió entre los chisporroteos. Era la voz de Marcus, grabada o imitada, diciendo su propio nombre. El silencio que siguió fue absoluto. Más adelante, el túnel se estrechó y obligó a los exploradores a arrastrarse por un pasadizo húmedo. El aire era casi irrespirable. El calor provenía de abajo, un calor denso que se adhería a la piel. Marcus sintió que el cuerpo de la montaña latía. Cada vez que apoyaba la mano en la piedra, la notaba temblar ligeramente, como un músculo vivo. Cuando emergieron al otro lado, el pasillo desembocó en una cámara inmensa. Allí el sonido era distinto. No había eco. Las voces se apagaban en cuanto eran pronunciadas. La superficie del suelo era lisa, como pulida por siglos de movimiento. Marcus colocó la cámara sobre un trípode y comenzó a grabar. Al revisar el visor, se dio cuenta de que la imagen parecía moverse aunque él no tocara nada. Una ondulación sutil recorría la pared, como si respirara. Bajó la cámara lentamente y la apagó. Nadie dijo nada. Todos lo veían. Todos sentían lo mismo. La montaña no estaba dormida. Estaba viva. Horas después, Loran desapareció. Habían detenido el avance para revisar las cuerdas y reorganizar el equipo cuando, de repente, su linterna dejó de verse. No hubo ruido, ni caída, ni grito. Simplemente se esfumó. En el suelo, solo quedó su lámpara, aún encendida, apuntando hacia la pared donde ahora se distinguían nuevas marcas. Demidov gritó su nombre durante largos minutos, pero solo obtuvo como respuesta el mismo eco tardío que devolvía la cueva, un eco que parecía imitarlo, repitiendo el nombre Loran en una voz ajena, hueca, sin dirección. Irena quiso volver atrás, pero Demidov se negó. Dijo que seguirían avanzando hasta encontrar una salida secundaria o un punto de conexión con otra galería.
Marcus comprendió en ese instante que el jefe ya había perdido el control. La autoridad, en aquel entorno, era un concepto inútil. La cueva decidía el orden de las cosas. Esa noche, Marcus revisó las grabaciones. En uno de los fragmentos, justo antes de la desaparición de Loran, notó una sombra en movimiento, una silueta borrosa que cruzaba el encuadre en dirección contraria a la luz. Era más alta que un hombre y parecía deformarse al desplazarse, como si la materia misma del aire se torciera a su paso. No se lo mostró a nadie, no porque quisiera ocultarlo, sino porque temía confirmar que era real. A partir de entonces, el sueño se volvió imposible. Marcus se recostaba con la cámara encendida, como si la máquina pudiera protegerlo. En la penumbra, el sonido del pulso se hacía más fuerte, acompasado con la respiración del grupo. El ritmo era casi humano. 2 latidos lentos, una pausa, luego un suspiro profundo que hacía vibrar las rocas. En una de esas pausas, creyó escuchar su nombre otra vez, esta vez claro, nítido, pronunciado con voz grave, demasiado cerca. Se incorporó de golpe y apuntó la linterna hacia el pasillo, pero solo vio el vapor moverse como si alguien acabara de pasar. Demidov dejó de hablar de regreso. Ya nadie mencionaba la superficie. Irena murmuraba oraciones en ruso, y Víctor, el joven, se había vuelto casi un espectro. Caminaba sin mirar a los demás, susurrando frases incomprensibles. Marcus lo observaba con compasión y miedo al mismo tiempo, porque intuía que el muchacho había cruzado un límite que los demás todavía evitaban. La cueva los devoraba lentamente. Los ruidos se confundían con los latidos, y la noción de tiempo se disolvía. En un momento, Marcus notó que los pasos del grupo parecían acompasarse con el pulso de la montaña, como si todos hubieran adoptado sin querer su ritmo. Era una coreografía involuntaria, un baile entre la vida humana y la respiración del abismo. Cuando finalmente detuvieron el avance, estaban a casi 1500 metros bajo tierra. Allí el aire era tan denso que costaba hablar. Demidov ordenó apagar las luces para conservar energía. La oscuridad los envolvió. Al principio fue total. Luego, poco a poco, Marcus empezó a distinguir algo. Una luz débil, rojiza, que emanaba de la piedra misma. No era un reflejo. La roca brillaba desde dentro, palpitando. El silencio se volvió insoportable. En ese resplandor tenue, Marcus sintió que todo lo que había conocido quedaba muy lejos, que el mundo de la superficie era apenas un recuerdo. Extendió la mano y tocó la pared. Estaba caliente, casi viva. Cerró los ojos y durante un instante creyó sentir el latido de un corazón gigantesco bajo la piedra, lento y profundo, marcando el compás de la tierra. Entonces comprendió lo que había dicho el pastor, lo que todos los informes habían callado. La montaña respiraba, y ellos, al descender, habían entrado en sus pulmones. El aire era espeso, casi líquido. Cada respiración pesaba como un esfuerzo consciente. Habían pasado horas, tal vez días. El tiempo se había disuelto en aquella profundidad sin relojes. Marcus ya no sabía cuántos metros los separaban del mundo exterior. Lo único que percibía con certeza era el calor. Un calor sofocante, húmedo, que parecía brotar de las paredes mismas. La piedra exhalaba. El sonido grave, aquel pulso que antes creían oír solo en los instrumentos, ahora vibraba bajo sus pies, subía por sus cuerpos, se confundía con sus propios latidos. Demidov avanzaba primero, su lámpara titilando entre la penumbra. Detrás de él caminaban Irena y Alexei, los únicos que quedaban del grupo original, además de Marcus. Víctor había desaparecido durante la noche, al igual que Loran antes. Nadie habló de ello. Las desapariciones ya no eran eventos que podían analizarse, sino parte de una lógica nueva, impensable, que la montaña había impuesto. Irena respiraba con dificultad. La máscara de oxígeno no lograba filtrar el aire cargado de dióxido y calor. Cada bocanada era un esfuerzo que quemaba la garganta. A unos 2000 metros de profundidad, el túnel se abrió en un espacio gigantesco. El resplandor rojizo de la piedra iluminaba un suelo cubierto de una sustancia viscosa, parecida a una mezcla de barro y sangre seca. Las paredes pulsaban suavemente, como si respiraran. Irena bajó el visor de su casco y al observar los datos del sensor, balbuceó.
La temperatura superaba los 40 grados. Marcus, empapado en sudor, sentía que la camisa se le pegaba a la piel como una segunda capa. Grababa todo, aunque sabía que ninguna imagen podría capturar el olor. Ese tufo a hierro caliente y vida en descomposición que saturaba el aire. Demidov se agachó junto a una grieta del suelo de donde salía un vapor tibio. Lo midió con el termómetro digital y frunció el ceño. «No puede ser», murmuró. La lectura fluctuaba con un ritmo constante. Un aumento de temperatura cada 22 segundos, seguido de un descenso lento. Marcus, sin pensar, dijo: «Es como un latido». Nadie respondió. Durante varios minutos permanecieron en silencio, observando cómo la piedra parecía moverse imperceptiblemente. Alexei, el más joven del grupo, dejó escapar una risa nerviosa, casi infantil. «Parece que estamos dentro de un cuerpo», dijo mirando las paredes. Su voz sonó hueca, perdida entre los murmullos del aire. Nadie lo contradijo. De repente la cueva se estremeció. Un rugido grave recorrió el túnel y una corriente de aire caliente los golpeó de frente. La luz de las linternas osciló y el suelo vibró como si algo gigantesco hubiera despertado bajo ellos. Irena gritó. Marcus cayó de rodillas protegiendo la cámara. La vibración duró unos segundos. Luego el silencio volvió, pero era un silencio diferente. Un silencio expectante, como el de un animal que contiene la respiración antes de moverse. Demidov, aún jadeando, dijo: «Nos vamos. Ya es suficiente». Nadie protestó. Comenzaron el ascenso lentamente, buscando la cuerda de seguridad. Sin embargo, al cabo de unos metros, Marcus se dio cuenta de que el aire no fluía igual. Era más caliente, más denso. Y lo más aterrador, el flujo de aire no iba hacia arriba, como antes, sino hacia ellos. La montaña respiraba, sí, pero ahora inhalaba. El túnel empezó a cerrarse con un sonido de piedras frotándose entre sí. Partículas cayeron del techo. Irena lanzó un grito. El suelo tembló, y una grieta se abrió bajo los pies de Alexei. Marcus lo vio caer, sus manos intentando aferrarse a la cuerda que se rompió con un chasquido seco. El eco de su caída se perdió en la profundidad. El rugido volvió, esta vez más cercano. Corrieron sin mirar atrás. La cueva se estrechaba, como si los empujara a moverse más rápido. Marcus grababa mientras avanzaba, el marco de la cámara temblando, la respiración entrecortada llenando el micrófono. Irena tropezó y Marcus la levantó del brazo. La mujer sollozaba, sus labios agrietados, la piel cubierta de polvo y sudor. A su alrededor, el aire vibraba como un campo magnético. La piedra emitía un zumbido que no provenía del oído, sino del pecho, del estómago, de dentro de ellos. Demidov se detuvo de golpe. Habían llegado a una cámara secundaria. Frente a ellos se extendía una fisura ancha, iluminada por un resplandor rojizo que salía del interior. Marcus se acercó y vio, a través del vapor, algo que latía. No era roca, era carne. Carne mineral, viva, que palpitaba con lentitud. De la grieta emanaba un calor sofocante, acompañado por un sonido grave y rítmico. Irena cayó de rodillas, murmurando una oración. Marcus apuntó la cámara hacia la grieta. La imagen tembló, distorsionada, como si el aire mismo no quisiera dejarse filmar. Por un instante, creyó distinguir una forma dentro de aquella pulsación. Algo enorme, inmóvil, pero respirando. Demidov gritó que se alejaran, pero antes de que pudieran moverse, una ráfaga de aire caliente los empujó hacia atrás. La montaña había exhalado. Un estruendo recorrió la galería. Fragmentos de roca cayeron como proyectiles. Marcus sintió un golpe en el hombro y cayó. La cámara rodó hasta perderse en la oscuridad. Irena gritaba el nombre de Demidov, pero el eco devolvía la voz duplicada, como si alguien más repitiera el grito desde dentro de la piedra. Cuando Marcus logró levantarse, vio que el jefe yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil, cubierto de polvo y sangre. Su casco estaba aplastado. Irena lo abrazó llorando. Marcus la tomó por los hombros. «Debemos salir», dijo con una voz que no parecía suya. Ella asintió. Tomaron la lámpara de Demidov y comenzaron a retroceder. La grieta seguía latiendo, cada vez más rápido,
El aire ardía. En algunos puntos, el suelo parecía vibrar como una membrana. Durante horas avanzaron sin rumbo, buscando el camino de regreso. El calor aumentaba, y el zumbido en el aire se convertía en un murmullo. No eran sonidos aleatorios, eran sílabas, palabras deformes, como si alguien intentara hablar desde dentro de la roca. Marcus se detuvo un instante, creyendo oír su nombre. Irena le suplicó que siguiera caminando. Más adelante encontraron una bifurcación. Una corriente de aire frío venía del lado derecho. Siguieron esa dirección, con la esperanza de encontrar una salida. A medida que ascendían, el aire se volvía menos caliente, pero el pulso no desaparecía. En cambio, se volvió más sutil, como si la montaña los observara sin mostrarse. Al llegar a un pasillo más amplio, el suelo estaba cubierto por una fina capa de agua. Marcus alumbró con la lámpara. Las gotas caían desde el techo, pero no descendían, sino que subían, evaporándose en dirección contraria a la gravedad. «No tiene sentido», murmuró Irena. «Nada aquí lo tiene», respondió él. Caminaron otro trecho hasta encontrar un espacio donde el aire parecía más liviano. Se sentaron un momento, exhaustos. Irena, con la voz temblorosa, dijo: «No creo que sea una cueva. No del todo. Esto está vivo». Marcus no contestó. En su mente resonaban las imágenes que había grabado. La carne, el pulso, el calor. Recordó la sensación de aquella respiración gigantesca que ahora parecía acompañarlos incluso en el silencio. Cuando apagó la lámpara para ahorrar batería, la oscuridad no fue total. La piedra emitía un resplandor tenue, rojizo, que se movía lentamente, como una sangre que fluye por venas invisibles. Marcus observó las paredes durante largo rato, hipnotizado. Sintió que la montaña latía al mismo ritmo que su corazón. Cerró los ojos y escuchó. Un suspiro profundo, luego otro y otro más, como un gigante dormido que comienza a despertar. Irena rompió el silencio. «¿Está consciente?» Marcus abrió los ojos. Ella lo miraba fijamente, con una expresión entre el terror y la certeza. «No siente. Sabe que estamos dentro». No hubo tiempo para responder. Un sonido como un crujido recorrió el techo. Fragmentos de piedra comenzaron a caer. Marcus tomó a Irena del brazo y corrieron hacia el túnel que tenían frente a ellos. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, más ligero, pero el murmullo seguía persiguiéndolos, repitiendo sus nombres, mezclando las voces de los desaparecidos. Al fin vieron una grieta de luz. No era la salida, sino un resquicio por donde el aire exterior entraba en la cueva. Marcus cayó de rodillas, jadeando. Detrás de ellos, el rugido volvió, un rugido grave, interminable, como un lamento antiguo. Irena comenzó a llorar. «No quiere dejarnos ir», dijo entre sollozos. Marcus la miró, sin saber si tenía razón. En el silencio que siguió, la montaña inhaló una vez más. El viento los envolvió, y el resplandor de la piedra pareció atenuarse, como si el corazón de la tierra, satisfecho, se hundiera otra vez en su sueño profundo. Marcus no supo cuánto tiempo permanecieron allí, respirando aquel aire pesado. Cuando por fin se atrevió a mirar hacia atrás, vio la oscuridad cerrarse lentamente, tragándose el camino. Al salir de aquella cámara, se sintió vacío. Demidov, Loran, Víctor y Alexei habían desaparecido, y ahora la montaña los conservaba como parte de su memoria. Él e Irena eran los últimos testigos, dos intrusos que habían escuchado un corazón antiguo latir bajo la piedra. Mientras subían en silencio, Marcus pensó que la montaña no dormía del todo. Solo esperaba. Y, en esa espera, su respiración seguía acompañándolos, suave y constante, recordándoles que estaban dentro de algo que nunca debió despertar. El ascenso había dejado de ser una promesa de salvación. En cada metro recorrido, la montaña parecía reacomodarse, cerrando los caminos que antes estaban abiertos, abriendo grietas nuevas donde solo debía haber roca sólida. Marcus y Irena avanzaban despacio, iluminados apenas por una lámpara que moría. No hablaban. Las palabras ya no servían. El aire mismo las devoraba antes de que pudieran llegar de un rostro al otro. La muerte de Demidov aún flotaba entre ellos,
y el recuerdo de Alexei cayendo en la oscuridad les perseguía como una sombra pegada a la piel. A medida que subían, el calor disminuía, pero una vibración tenue seguía recorriendo las paredes. Era más sutil, más distante, pero viva. Marcus notaba cómo la roca temblaba con cada paso, como si estuviera latiendo bajo una superficie más fría. El aire olía distinto ahora, no a hierro ni a vapor, sino a algo más orgánico, un aroma agrio que evocaba humedad y carne vieja. Cuando Irena tropezó y su mano se apoyó en la pared, retiró los dedos con un grito ahogado. La piedra estaba tibia. Caminaron durante horas, o lo que creyeron que eran horas. El tiempo se había fragmentado en una sucesión de respiraciones y pasos. En un punto, el túnel se abrió hacia una galería ancha. El sonido del agua los alcanzó antes de que pudieran verla. Marcus pensó por un momento que era lluvia, pero al acercarse comprendió que provenía de un estanque oscuro en el centro de la sala. El agua no se movía. Era una superficie perfectamente lisa que reflejaba la luz de la lámpara como un espejo líquido. Se acercaron con cautela. El vapor que emergía del estanque tenía una textura densa. Al inclinarse, Marcus vio su propio reflejo distorsionado, pero detrás de él, algo más. Sombras, rostros que se formaban en el reflejo, como si el agua contuviera imágenes de los que ya no estaban. Irena retrocedió, pero Marcus no podía apartar la vista. En la superficie los rostros se mezclaban, transformándose uno en otro, hasta que uno de ellos se detuvo. Era Demidov, no como lo había visto muerto, sino vivo, mirándolo fijamente, los labios moviéndose sin emitir sonido. Marcus extendió la mano hacia el agua y el reflejo sonrió. En el instante siguiente, la superficie se quebró. Un sonido sordo recorrió la sala. El agua comenzó a agitarse, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. Pequeñas ondas ascendían, formando figuras humanas hechas de vapor. Irena gritó el nombre de Marcus y tiró de su brazo. Él dio un paso atrás justo cuando el estanque se iluminó desde abajo con un resplandor rojizo, igual que el de la piedra viva que habían visto antes. El calor subió de golpe. El agua se levantó como una columna, y luego se derrumbó con un ruido que no fue de líquido, sino de respiración. Corrieron sin mirar atrás, atravesando un pasadizo estrecho que se abría al otro extremo de la galería. El eco de sus pasos se mezclaba con otro sonido, un ritmo acompasado, lento y profundo, que los seguía como un corazón latiendo bajo sus pies. Marcus no sabía si provenía de la montaña o de su propio pecho. Sentía que algo lo acompañaba, algo que se movía dentro de las paredes, justo fuera de su vista. Llegaron a una bifurcación. El túnel de la izquierda descendía en espiral. El de la derecha subía, aunque apenas perceptiblemente. Sin pensarlo, tomaron el de la derecha. La pendiente era resbaladiza y en algunos tramos tenían que escalar sobre formaciones rocosas que parecían blandas al tacto. Marcus pasó la mano sobre una de ellas y sintió un latido débil bajo sus dedos, como si la piedra tuviera venas. Irena comenzó a murmurar en voz baja. No era oración ni llanto. Era una repetición rítmica, mecánica, una forma de no pensar. Cada tanto se detenía, miraba hacia atrás y juraba haber escuchado pasos. Pero cuando Marcus alumbraba el camino que dejaban atrás, no había nada, solo el vapor suspendido. La montaña se movía, eso lo sabían los dos. No en forma violenta, sino como un organismo que se ajustaba para conservar lo que había atrapado. El túnel los condujo a una sala de techo bajo. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia brillante, similar al vidrio derretido. En el centro, una grieta dejaba escapar un hilo de aire frío. Marcus se acercó y sintió que del otro lado había un espacio vacío, quizás una cámara superior o una salida, pero el paso era demasiado estrecho. Buscó una herramienta entre el equipo, pero solo encontró la cámara. La encendió. En la pantalla, el lente captó algo que sus ojos no podían ver con claridad. Un movimiento dentro de la grieta, una sombra que se desplazaba lentamente, como si alguien estuviera al otro lado respirando. El aire cambió otra vez. La temperatura cayó bruscamente, y con ella vino un olor distinto, metálico, como el de la sangre seca. Irena se tapó la boca.
Marcus guardó la cámara y se volvió hacia ella, pero su rostro estaba descompuesto. «Nos sigue», dijo. Marcus quiso preguntar qué quería decir, pero en ese momento escuchó lo mismo. Un roce detrás de ellos, como el de un cuerpo que se arrastra contra la piedra. La lámpara iluminó el pasillo, y durante un segundo, el vapor se apartó lo suficiente para dejar ver una figura oscura moviéndose despacio, demasiado despacio para ser humana. Corrieron. El túnel se volvía cada vez más estrecho, obligándolos a agacharse. Marcus tropezó y cayó sobre un terreno blando. Al apoyarse, sintió que su mano se hundía en algo húmedo. No era tierra. Cuando levantó la linterna, vio lo que lo rodeaba. Restos de equipo, cascos oxidados, botas cubiertas de polvo y huesos. Decenas de huesos apilados contra las paredes. Algunos aún tenían trozos de tela adheridos, insignias soviéticas borrosas por el tiempo. Irena sollozó. Fueron ellos. Los de antes. Marcus asintió. En uno de los cascos había una inscripción. Expedición 1974. Los restos estaban acomodados con cuidado, alineados como si alguien los hubiera colocado allí uno por uno. No era una tumba improvisada, era una ofrenda, o una colección. La radio colgada del cinturón de Irena comenzó a emitir un sonido débil, un ruido que se parecía al viento, pero que pronto se transformó en un murmullo. Una voz, apenas audible, decía, «¿Por qué vinieron?». Irena dejó caer el aparato. El sonido siguió, rebotando en las paredes, haciéndose más claro. «¿Por qué? ¿Vinieron?». La voz no pertenecía a un solo ser, sino a muchos. Era coral, humana y no humana a la vez. Marcus sintió un escalofrío subirle por la espalda. El murmullo se transformó en un susurro grave, rítmico, tan cercano que parecía provenir de la piedra misma. El suelo vibró. Irena gritó. Marcus la tomó del brazo y tiró de ella hacia el túnel que subía. A cada paso, las paredes parecían moverse, dilatándose y contrayéndose. La cueva respiraba. La vibración aumentaba. El aire zumbaba como un enjambre invisible. Finalmente, un resplandor pálido apareció al frente. No era luz natural, sino un brillo débil que emanaba del techo. El aire allí era más fresco. Marcus y Irena se detuvieron, jadeando. Sus rostros estaban cubiertos de polvo, las ropas rasgadas, los ojos vacíos. En la distancia, el eco de la respiración seguía, cada vez más tenue, como si algo los observara retirándose. Subieron un tramo más. La pendiente era pronunciada. Marcus sintió que las piernas le temblaban. La lámpara comenzó a parpadear y luego se apagó. Quedaron envueltos en una penumbra rojiza que no venía de la lámpara, sino de las propias paredes. En ese resplandor, Irena pareció cambiar. Su rostro, iluminado desde abajo, tenía un tono extraño, casi irreal. Miró hacia Marcus y sonrió débilmente. «Creo que no podremos salir», dijo con una calma que lo heló. Antes de que Marcus pudiera responder, la montaña volvió a rugir. Un estruendo seco, como un trueno contenido, sacudió el túnel. Fragmentos de roca cayeron. Marcus trató de sujetar a Irena, pero el suelo se resquebrajó bajo ellos. Cayeron unos metros, hasta aterrizar sobre una superficie blanda. Marcus se incorporó con dificultad. Estaban en una cámara nueva, redonda, con paredes que brillaban como carne húmeda. El aire era caliente y denso. En el centro, una masa oscura se movía lentamente, como un corazón latiendo. Irena se llevó las manos a la boca. Marcus se acercó, sin poder evitarlo. La cámara tembló con cada pulsación. Desde el centro del cuerpo, un sonido bajo se elevó, un ritmo exacto al de su propio corazón. Marcus comprendió entonces que la montaña no solo respiraba, también los había imitado. Había aprendido sus sonidos, sus nombres, sus miedos. Estaban dentro de un organismo que los había aceptado como parte de sí. La masa se estremeció y emitió un soplo caliente que recorrió la cámara. Irena gritó algo, pero su voz fue absorbida. Marcus sintió que todo su cuerpo vibraba. El aire ardía. La cámara se iluminó con destellos rojos y blancos. Por un instante, creyó ver rostros en las paredes. Rostros que abrían la boca sin sonido, repitiendo una palabra que no lograba entender. Luego,
Todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, estaba solo. La lámpara, rota. El silencio era total, pero no un silencio muerto. Uno respirante, vivo, que llenaba cada espacio. Llamó a Irena, pero no obtuvo respuesta. A lo lejos, una corriente fría le rozó el rostro. Se arrastró hacia ella, guiado por el instinto. Después de lo que parecieron horas, divisó una grieta donde el aire era distinto. Subió con las últimas fuerzas, el cuerpo cubierto de polvo y sangre seca. Cuando finalmente vio la luz, una luz verdadera, blanca, cayó de rodillas. La montaña exhaló una última vez detrás de él. No fue un rugido ni un temblor. Fue un suspiro, largo y profundo, como el de un ser que vuelve a dormirse. Marcus salió arrastrándose, cubierto de barro, los pulmones ardiendo. Afuera, el viento era frío y silencioso. El cielo gris le pareció irreal. Se desplomó sobre la hierba húmeda, respirando el aire libre con avidez. La montaña, inmóvil a sus espaldas, parecía inocente, una masa pétrea sin memoria. Pero él sabía la verdad. Sabía que, bajo su piel, algo seguía latiendo. Algo que había aprendido a respirar con ellos. Marcus no recordaba cómo había llegado hasta el amanecer. La luz del sol lo encontró recostado sobre una planicie de hierba húmeda, la ropa cubierta de lodo y sangre seca, la mente sumida en una bruma de imágenes que se confundían con los sueños. La montaña se erguía detrás de él, inmensa, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Pero bajo esa calma pétrea, Marcus sabía que algo seguía vivo. No necesitaba escucharlo, lo sentía. Cada vez que el viento soplaba entre las rocas, le parecía oír aquel ritmo sordo, lento, que había aprendido a reconocer, la respiración de la tierra. Se incorporó con esfuerzo. El cuerpo le dolía, cada músculo ardía. El aire frío de la superficie le golpeó los pulmones como un alivio violento. Miró a su alrededor. No había rastro de Irena, ni de las tiendas, ni de las cuerdas de descenso. El campamento se había desvanecido, como si la montaña lo hubiera tragado todo. La hierba, el suelo, incluso las piedras, parecían haber sido reorganizadas por una mano invisible. Solo quedaban sus huellas, que se borraban lentamente con el viento. Durante un largo rato caminó sin rumbo, tambaleándose. La cámara seguía colgada de su cuello, aunque la pantalla estaba rota. El lente, cubierto de polvo, aún reflejaba fragmentos del amanecer. Marcus la encendió por instinto. Contra toda lógica, la luz azul parpadeó, y el aparato respondió con un zumbido débil. En la memoria interna quedaban archivos intactos. Con dedos temblorosos presionó «Reproducir». La imagen mostraba el interior de la cueva, los pasillos húmedos, los cuerpos moviéndose en penumbra. Luego, algo más. La pared respirando. La cámara temblaba, pero en medio de la vibración, entre la luz y la sombra, se distinguía una forma. No era humana, tampoco animal. Era algo antiguo, anterior al miedo mismo. Una masa viva que latía en silencio, como si escuchara. Apagó el dispositivo y lo dejó caer al suelo. Se quedó mirando el horizonte, donde la niebla del amanecer se confundía con el humo tenue que emanaba de las grietas del terreno. No había pájaros ni insectos. El bosque que rodeaba la base de la montaña parecía muerto. Marcus se dio cuenta entonces de que el silencio absoluto no era natural. Era el mismo silencio que había sentido allá abajo, el que precedía al pulso. El sol subió despacio. Marcus caminó hasta una colina, desde la cual podía ver el valle entero. A lo lejos, los árboles se mecían con el viento, pero sin sonido. El mundo parecía suspendido en una respiración contenida. Durante un instante, pensó que quizás todo había sido una alucinación causada por la falta de oxígeno. Sin embargo, cuando apoyó la mano sobre la tierra, sintió algo moverse bajo la superficie. No fue un temblor, sino un latido. Uno solo, lento, profundo, inconfundible. Retrocedió. Su corazón comenzó a latir con fuerza, desacompasado. «No es posible», murmuró. Pero lo era. La montaña lo había dejado salir, y sin embargo seguía con él. Había aprendido su ritmo, su voz, su respiración. Había algo en su interior que ya no le pertenecía.
Durante los días siguientes, Marcus vagó por la región sin encontrar a nadie. Los pueblos cercanos estaban abandonados, las casas cubiertas de polvo, los animales muertos en los establos. En un muro, alguien había escrito con pintura roja: «La tierra está viva, no la despiertes». Las letras estaban medio borradas por la lluvia, pero eran recientes. El eco de aquella advertencia lo persiguió mientras avanzaba por las calles vacías. Encontró refugio en una cabaña a medio derrumbar, cerca de un lago. Allí se quedó, tratando de ordenar los recuerdos. Cada noche soñaba con la cueva. Veía el rostro de Irena, distorsionado por la luz rojiza, y detrás de ella, las paredes que se movían como pulmones. A veces despertaba sobresaltado, convencido de que la respiración seguía resonando en la oscuridad del bosque. En una de esas noches, se levantó y salió al aire libre. El cielo estaba cubierto de nubes. El viento soplaba débil, pero en su flujo había un ritmo. 2 golpes, pausa, 3 más. Exactamente como allá abajo. Marcus comprendió que el pulso no pertenecía solo a la montaña. Se extendía, lentamente, como una onda invisible. Tal vez toda la tierra estaba viva, y lo que habían descubierto era apenas una de sus partes. Pensó en las marcas en las paredes, en las figuras que parecían responder a sus voces, en los ecos que repetían su nombre. No eran ilusiones, eran respuestas. A la mañana siguiente decidió regresar. No sabía por qué. Quizás por necesidad de comprender, o tal vez porque algo dentro de él lo llamaba. Caminó hasta la base del monte. El aire era más cálido allí. El suelo temblaba levemente, como si el corazón de la tierra siguiera latiendo bajo la superficie. La entrada de la cueva, que antes había sido un agujero visible, ahora estaba cubierta por una capa de piedra lisa. Parecía sellada desde dentro. Se arrodilló frente a ella, apoyando la mano sobre la roca. Estaba tibia. «Sé que estás despierta», susurró. El viento respondió con un gemido largo que resonó en el valle. Marcus sintió una presión en el pecho, un ritmo acompasado con su respiración. Por un instante, creyó oír la voz de Irena, lejana, como si hablara desde detrás de la piedra. «No debimos venir», decía. Retiró la mano bruscamente, temblando. Volvió a la cabaña, pero la calma no regresó. En los días que siguieron, comenzó a notar cambios. Pequeños al principio, una vibración constante en sus manos, un zumbido en los oídos que aparecía solo de noche. Luego, los sueños se volvieron más nítidos. Soñaba que caminaba dentro de túneles que no conocía, que respiraba el mismo aire caliente que había dejado atrás. En esos sueños, su respiración se sincronizaba con la de la montaña, y cuando despertaba, su pecho seguía moviéndose al mismo ritmo. Una tarde, mientras observaba el lago, vio algo imposible. En la superficie del agua, el reflejo del monte se movía, no por el viento, sino como si la imagen misma palpitara. Cada vez que el pulso recorría la tierra, el reflejo se ondulaba, exhalando vapor. Marcus retrocedió hasta chocar con la pared de la cabaña. El sonido era débil, pero constante, una respiración que llenaba todo el valle. Intentó huir, empacó lo poco que tenía y se dirigió hacia el norte, donde esperaba encontrar alguna carretera. Pero mientras caminaba se dio cuenta de que el terreno cambiaba. Los árboles tenían grietas en la corteza por donde salía un vapor tenue. Las piedras vibraban al tocarlas. Todo lo que lo rodeaba respiraba. En un momento, sintió que el suelo bajo sus pies se ablandaba, como si caminara sobre un cuerpo inmenso y dormido. Cayó de rodillas. No podía seguir. Miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba detrás de la montaña. El aire se volvió espeso, cálido, y el viento cesó por completo. Durante unos segundos, el mundo entero pareció detenerse. Entonces, desde lo profundo de la tierra, llegó un sonido. No era un temblor, era una exhalación gigantesca. La montaña respiró, y con ella, todo el valle. Marcus cerró los ojos. Su cuerpo comenzó a temblar al mismo ritmo. El suelo vibraba bajo sus manos, y por primera vez, no sintió miedo. La respiración de la montaña y la suya se unieron, fundiéndose en un solo compás. Abrió los ojos y vio cómo las nubes se movían en sincronía, cómo el agua del lago ascendía levemente antes de caer. Todo a su alrededor estaba vivo. Durante un instante, comprendió.
La montaña no los había castigado, los había absorbido, los había convertido en parte de su sistema, como células en un cuerpo inmenso. El hombre y la tierra respiraban juntos. Esa era la verdad que nadie debía conocer. El sol desapareció. Marcus volvió la vista hacia la cumbre, y una última exhalación lo envolvió, cálida y húmeda, como un suspiro que lo acogía. Sus pensamientos se disolvieron en el silencio. Ya no había miedo ni tiempo, solo el ritmo profundo, constante, que lo unía con aquello que siempre había estado allí, dormido bajo la piedra. Cuando el amanecer llegó de nuevo, la montaña estaba en calma. El viento corría libre, y el valle recuperó su sonido. Solo un objeto quedó en la hierba, medio cubierto de polvo, una cámara con la pantalla rota. Dentro, un video mostraba un rostro que respiraba lentamente, en sincronía con un sonido grave, profundo, que venía de las entrañas de la tierra. Nadie volvió a encontrar a Marcus, pero en las noches de calma, los habitantes del valle juraban oír, muy lejos, un suspiro que emergía de la roca, como si alguien o algo todavía respirara dentro. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira los otros que ya están en el canal y comparte este video con tus amigos. 20